Ayer me escribió en el día del libro una persona que está en el curso de literatura que acabamos de hacer en realidad la introducción recién de la facultad. Y me dice, eh, me, me dice, creo que nos quedaste debiendo algo. Entonces le digo, todo por WhatsApp. Entonces, ¿qué le digo? ¿Por qué no hiciste algo? Yo como que estaba esperando algún video, alguna cosa sobre el día del libro. La verdad es que nunca he hecho nada particular eh, para el día del libro. Culpa mía, por supuesto, porque no debería, debería haberlo hecho, o sea, no debería, no sé, pero es algo que me parece pertinente del todo, pero bueno, no lo hice. Entonces hoy, al levantarme, dije, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Sentía que tenía que reparar una situación que en principio no había considerado eh, nada violenta ni agresiva, pero que bueno, me parecía que había que hacer algo al respecto. Entonces voy a hacer simplemente una especie de recorrido personal sobre lecturas que de alguna manera han marcado mi experiencia, mi vida. Eh, y se me ocurren los autores que, bueno, por supuesto, los que más me han conmovido, los que más me han llamado la atención, los que más me han convocado, los que más han influido. Y es difícil porque mientras voy diciendo se me meten nombres y después no sé si los voy a decir, entonces se me enreda un poco. Pero bueno, esto es corriente de la conciencia, no hay planificación en este caso. Ahora, los dos primeros nombres siempre son los dos primeros nombres y los dos primeros nombres para mí siempre, los primeros dos nombres son tres. Eh, Mi primer impacto profundo que tuve, eh, sí, brutalmente profundo, fue, eh, fue el túnel de Sábado. Yo no era un niño demasiado feliz, ¿no? Era un poco, bastante arisco socialmente y eh, con mucha discusión filosófico-existencial en mi cabeza. eh, y en medio de eso aparece un sábado envuelto, enmarañado en sus grandes disquisiciones. No olvidemos que Sábato es un tipo que, como me gusta decir, primero fue a conocer la luz, pero en sentido estricto. Se fue a investigar la física, la física teórica, la teoría de la relatividad, la cosmología. Un físico de nivel mundial, Max Planck Institute, eh, un hombre brillante, y de pronto se retira de todo eso y se va a investigar la sombra nuestra interna, la sombra externa, la sombra espiritual en un sentido grande. Investigó religiones, demonología, ocultismo, y todo eso lo plasmó en sus novelas fundamentalmente y algo en sus ensayos. Un ensayo un poco más por el lado de la reflexión un poco más física y también social, que también era algo que, bueno, un tipo extraordinario. Y cuando leo el túnel se me abre una puerta. Pero en el túnel descubro que el túnel había sido, cuando investigo un poco sobre el túnel, me encuentro con que había sido recomendado por Camus, que Sábato no le había ido bien en Argentina con el libro. Había tenido un poco el apoyo de Borges, de un joven Borges, que lo mete ahí a ser publicado, pero eh, Sábato había vivido en Francia, tenía amigos franceses y logra que una versión, un borrador traducido al francés
no poca cosa, por supuesto, se lo pudieran pasar a Camille, o no sé si lo gestiona él o se lo hace el amigo, no sé, pero la cosa es que le llega a Camille. Camille lo recomienda para que lo publicasen en Francia. Y eso cambia, obviamente, el destino de Sábato. No obstante, Sábato no cumplió los criterios editoriales, no fue a escribir un libro al año siguiente y al año siguiente siguiendo los dictados de la editorial, sino que se quedó allí y solo escribió tres novelas, tres monumentales novelas. Después vino Sobre héroes y tumbas en mi vida, la segunda novela de Sábato, y ahí fue la locura. Sobre héroes y tumbas es largo, pero me lo he leído, digo textualmente porque las he contado, y no creo que lo lea de nuevo, así que me voy a quedar ahí, yo creo. 42 veces. Bueno, alguna vez me lo leeré de nuevo, sí, está bien, pero, pero creo que ya ha sido suficiente. 42 veces. Bueno, eh, Sábato. Eh, y después volví acá. Yo soy bien ahí, me muevo en las cosas que me parecen, me cuesta innovar en respecto a buscar lecturas nuevas, y cómo voy a explorar esto. Si lo hago es porque me metí en una librería, encontré una cosa y se me llenó la cabeza de referencias en otros lugares y cuando lo encontré me lo compré o leí la primera página y me fascinó, ese tipo de cosas. Entonces, que eso de la primera página me pasó con Beckett alguna vez. Poco tiempo después de esto de Sábato Camí, me voy y me encuentro, abro una página y veo a Beckett y fue así, amor a primera vista, ¿no? Si es que amor se puede decir con Beckett, por supuesto. Bueno, y vuelvo a Camí después de eso. O sea, voy a Camí con el extranjero, quedo impactado, sigo con La Peste rápidamente, igual de impactado o más impactado, depende de, me acuerdo de pasajes completos, me acuerdo esas frases que te quedan, yo no soy bueno para memorizarme las frases de los libros, ni es mi estilo, hay gente que le encanta eso y me parece un súper buen deporte, pero yo no lo sé hacer, pero sí se me han quedado frases completas de Camille, eh, eh, increíbles, ¿no? El inicio del extranjero, por supuesto, eh, mamá ha muerto hoy, o quizás fue ayer, no lo sé. En fin. Y la muerte del niño en la peste, la muerte del niño por la peste bubónica es brutal. Una escena de una tensión. A mí me parecía estar allí, estar en la sala del hospital viendo la muerte injusta, existencialmente inaceptable de este niño. Eh, brutal, terrible, en algún sentido macabro, hermoso. El timbre, un segundo. La cartera, era la cartera. Eh, la cartera de las cartas, ¿no? Sí. Bueno, están... Ah, sí, el doctor, eh, el sacerdote, esta dualidad un poco representativa de la dualidad de Thomas Mann en La montaña mágica, otra obra increíble. Bueno, pero Camille la sitúa en ese eh, y el sacerdote se consuela de la muerte del niño diciendo, bueno, estará en el cielo, ¿no? Hacia allá se dirige. El médico le dice, ¿y quién puede asegurar que una eternidad de dicha pueda compensar un solo segundo del dolor humano? Eh, bueno, de Camila hay un montón de cosas, el mito de Sísifo, genial, esas conexiones que uno puede ir haciendo eh, con Nietzsche, con esa deriva que, que por un lado está en
en cierto nihilismo, pero también está en un gran compromiso, un compromiso no con no como Sartre, no como con un partido, con un proyecto específico, sino que con un compromiso eh, más bien eh, con ciertos puntos de referencia, valores algunos, pero no necesariamente. Eh, Estaba lleno de los valores que muchas de estas reivindicaciones no son coherentes con las vidas de los personajes, pero la literatura está ahí con esas discusiones, con esas profundidades. Eh, y esa exploración del problema del mal, ¿no? El problema del mal en Camus, como el malentendido es la gran tesis de Camus. O en Sábato, ¿qué es el mal en Sábato? El mal es la profundidad de la oscuridad, la profundidad del infierno, y el infierno para Sábato no son los otros, como diría Sartre, el infierno es uno mismo y sus conexiones más ominosas con algo que no sabemos qué es, que puede llamarse inconsciente, pero no sabemos a dónde está conectado, si es que está conectado a algo. Y eso nos lleva a Dostoyevsky, y nos lleva a Kafka. Eh, Dostoyevsky y Kafka son otros exploradores. Bueno, Kafka para mí es como, yo lo veo así, ¿no? Dostoyevsky, primer acto, no hay un acto previo a Dostoyevsky, a mi juicio, en ese tipo de literatura. Se entenderá lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tendría que dar una tesis muy larga respecto a qué sería Dostoyevsky para establecer esa línea nueva, completamente nueva, a mi juicio, salvo si lo vinculamos con Nietzsche, que efectivamente ahí hay una articulación. Eh, Dostoyevsky, segundo acto, Kafka. Dostoyevsky solo en ese ecosistema escritural, Kafka solo en ese ecosistema escritural de inicio del 20, y después los herederos de Kafka, ahí son un montón, el existencialismo, podríamos ponerlo todo por allí, el existencialismo europeo y también el latinoamericano, donde Sábato es muy importante, es donde está Beckett también, ¿no? Donde está Beckett eh, esperando a Godot, obviamente. Alguna vez cuando estudié estética tuve grandes problemas con estos autores porque me metía a eh, había que elegir como áreas de especialidad dentro de estética, entonces me metí en literatura y el profesor estaba convencido, esto pasaba en la Universidad Católica, estaba convencido de que todos estos autores que he nombrado y muchos otros más, todos los que he nombrado, tenían un mensaje cristiano, de alguna manera genérica, por supuesto. Todos los que estamos en la órbita de la cristiandad tenemos alguna dimensión bastante importante del mensaje cristiano. Y lo aceptaría si estuviéramos hablando de Cristo y su mensaje, pero no de la iglesia y su otro mensaje, porque no son lo mismo, la verdad, dicho sea de paso, dicho sea de paso. Se puede ser cristiano sin ser de la iglesia, sin ser de ninguna de las otras iglesias. Eh, con las variantes que toma el cristianismo a esta altura, yo cierro fila y firmo por la iglesia cuando me lo pida. Pero, eh, pero evidentemente esta dinámica de, de construcción del cristianismo que supuestamente abarcaba a todos estos autores con un mensaje. Entonces, esperando a Godot, ¿qué significaba para este profesor? Que no se puede vivir sin Dios, que necesitas tenerlo y por tanto ahí estás siempre esperándolo. Era una señal sobre la fe. Dios mío, yo aluciné, le dije, profesor, disculpe, todos saben que no. O sea, me pasó con Camus, me pasó con Sartre, me pasó con...
Como a la cuarta, quinta ya discusión con el profesor, mis compañeros no eran muy amables, hay que decirlo. Yo tenía, pensé que tenía unos amigos ahí, pero no eran muy amables en general. No éramos muchos en esa sala, en todo caso, no era la especialidad más concurrida. Y la clase siguiente todos se sentaron, yo siempre me sentaba en el mismo sitio y había varios que se sentaban cerca y otros se sentaban al otro lado de la sala chiquita. A la clase siguiente se sentaron, cuando después que discutí con el profesor, todos en el otro lado. Eh, bueno, habrá que decir que es una cosa bastante, cada vez más frecuente en Chile. ¿No? Eso en ese tiempo me acuerdo que no pasaba en absoluto en la Universidad de Chile, pero después alcancé a ver qué ocurría. No sé cómo estará ahora, porque hace tiempo que ya no doy clases allí. Eh, entonces tenemos a esa línea, y esa línea, eh, entonces tenemos como el Dostoyevsky por un lado, eh, en en una reflexión psicologista, pero fundamentalmente recorriendo el espíritu de la época y sus manifestaciones en, en los personajes y sus grandes dilemas. Siempre hay un gran dilema de existencia, pero es un dilema grande, grande entre las distintas formas de concurrir al mundo. En Kafka es una cosa más de la relación entre el individuo y el mundo. En Dostoyevsky hay algo del realismo y por tanto hay algo social metido entre medio muy fuerte. Eh, en Camus también es como en Kafka. Eh, en Sábato también es como en Kafka y como en Camus, pero con un agregado, que es esta cosa. Wittgenstein, perdón en el paréntesis, pero Wittgenstein es el gran padre del positivismo más duro y después el gran destructor del positivismo. Hay dos Wittgenstein. El primero forja el gran positivismo, le da carta de ciudadanía, y el segundo lo destruye y abre la puerta del posmodernismo. Pero el primer Wittgenstein, cuando escribe y cuando establece que la filosofía no tiene ninguna otra función más que aclarar el lenguaje para que la ciencia pueda funcionar, cuando dice eso, entre medio deja puesto una bomba atómica. Dice, hay una realidad que no tiene nada que ver con esto, con la realidad de la ciencia. Hay una realidad que es mística. Y de eso no podemos decir nada, porque de lo que no se puede hablar es mejor callar, o hay que callar en realidad. ¿Verdad? Me gusta a mí es mejor, pero en realidad hay que callar, es un imperativo. Sábato se mete allí, allí donde hay que callar, y se pone a escribir allí donde había que callar. Es, es bastante, es un acto de osadía mayor, bastante importante. Em, Esa es una línea, diría yo. Le sumaría aquí en esta, o sea, si tuviera que conectar esto con alguna obra, eh, mm, también dentro de la tradición rusa hay mucho de esto, de todo lo que estoy diciendo. A mi juicio, el siguiente, con otra línea probablemente de Dostoyevsky, con un contenido político inscrito bien importante, sería Pasternak, y Doctor Chivago en particular, que es una obra gigante, 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 gigante. Dura de leer, pero extraordinaria, pesada, pero extraordinaria. Eh, que te pone en un dilema constante. El dilema de Pasternak con la Unión Soviética, con esa historia, ¿no? Eh, Esos comunistas que
no pudieron simplemente seguir el proyecto sin honrar su honestidad intelectual y sin decir, mira, pero esta es la realidad, de esto se trata, de la decepción, del dolor, de la decadencia. Ese es otro libro me, me conmovió. Diría que esa es una ruta en la cual la literatura chilena, con ese espesor de, de lo individual, de la existencia, de una manera muy distinta, pero creo que se encuentra en José Donoso. Otra vez el timbre, un segundo. Creo que estábamos en José Donoso. Em, bueno, José Donoso. Esa exploración, José Donoso es como el inconsciente con la cañería abierta, ¿no? Con el grifo totalmente abierto para que salga, pero al mismo tiempo esa conexión directa con el inconsciente, que es una cosa formidable y escabrosa, eh, llena de culpa, arrepentimiento, represión, llena. Es un juego doble el de José Donoso, con una literatura exquisita, con un estilo mezcla de británico con latinoamericano. Eh, y esa mezcla de británico con latinoamericano es ineludible cruzando la cordillera para referir a Borges. No me acuerdo quién fue que lo dijo, creo que fue García Márquez. No, lo dijo alguien. ¿A quién se lo dijo García Márquez? No me acuerdo qué escritor era. Cuando le preguntaron por Borges, con el cual muchos escritores del boom latinoamericano y otros también, el Sábato, en fin, tuvieron una relación de amor y odio con Borges. Borges era un personaje que incomodaba, no incomodaba porque era por ser un altisonante, ni mucho menos porque era una persona muy modesta, muy tranquila, pero era un animal, una rara avis, muy, muy diferente a todo y muy genial, muy superior, bueno, superior en ese sentido, así como superior, ¿no? O sea, de verdad superior. Eh, y entonces cuenta esta persona que recordaba que alguna vez conversando con García Márquez, este le dijo que, que claro, que claro, que en el día uno criticaba a Borges, pero por las noches todos confesaban que estaban allí bebiendo de su savia, de su producción. Eh, Borges es un gigante, eh, imposible de clasificar. Eh, para citarlo, nadie sabe eh, de qué puerta Borges es la llave, pero todos sabemos que hay una puerta, ¿no? Eh, es una cita a un poema de Borges, ¿no? Nadie sabe de qué puerta eh, la muerte es la llave. Nosotros no sabemos qué significa Borges, pero sabemos que ahí está una cosa gigante, conmovedora, pero sobre todo una especie de delirio controlado, una especie de elegancia exultante, un goce con la palabra, una relación con el lenguaje que que es extraña, que probablemente tenga que ver con que Borges además su primera lengua no fue el español, entonces quizás
parece ocurrir con ciertos escritores que han tenido distintas lenguas, que se produce algún efecto en su forma de construir el lenguaje. Borges, el más grande, a mí, Camus, Sábato, eh, de alguna manera Kafka, Dostoyevsky, Pasternak, me movieron el mundo, pero Borges es como un profesor, un gran profesor, que te ordena un poco el mundo, eh, cuando yo empecé a escribir, hasta antes de hacer un trabajo para el colegio, me leía antes de ponerme a escribir un parrafito de Borges. No para escribir como él, porque de hecho no se puede escribir como él, menos un trabajo para el colegio, para la universidad. Pero me servía como limpieza, como higiene, ¿no? Como siéntate a escribir como corresponde. Eh, extraordinario, extraordinario. Y con toda esa cultura, con todo ese bagaje, con todo ese semi-invento, pero que no es siempre, no es un invento, sino que sale algo de cierto, con toda esa cultura flexible, creativa, tierna, de alguna manera. Todo ese occidente, lo mejor de occidente metido en la cabeza, un poco como Carpentier también, ¿no? Como Carpentier, que ese occidente crítico, pero un occidente grande, robusto, con todos los dioses de los Olimpos existentes, con todos los valores, con todo el juego. Carpentier también. Una relación con América Latina y con Occidente a la vez. Estos occidentales de segunda mano, que somos los latinoamericanos, siguiendo a los prisioneros, ahí están representados. No puedo dejar fuera a Droguet, Carlos Droguet. Hay muchos que se me quedan fuera, pero no sería justo dejar fuera a Carlos Droguet. Eh, esa relación con Occidente y su historia, con Occidente y sus personajes, que está también, no sé, por Humberto Eco. Humberto Eco de alguna manera nos escribió una historia paralela, una historia que es un poco cierta, un poco delirante, un poco borgiana, pero más juguetona, más sensual, más escabrosa, menos, menos no sé qué respecto a Borges, pero menos algo. De alguna manera nos escribió la historia de la Edad Media, la historia del Renacimiento, de la Edad Media y el Renacimiento, eso, el nombre de la rosa, el péndulo de Foucault. El cementerio de Praga recorre hasta el siglo XX, y de alguna manera nos fue construido, en Bodolino se fue a la época hipotética de los matriarcados, ¿no? De la organización social masiva del matriarcado, ¿no? El matriarcado ha existido siempre, pero en forma localizada, pero la tesis de que hubo un gran matriarcado en algún lugar, un gran matriarcado, que todo el orden era matriarcal. eh, Esa tesis ha sido siempre más discutida y él va a jugar con eso. La creación en Bobolino crea un idioma, toda su construcción, su enorme construcción, Berto Eco ahí, también en su literatura, o sea, en su literatura académica, ¿no? En sus escritos académicos extraordinarios. Berto Eco también un gigante, eh, que me hizo aprender un montón a mí, porque cuando me lo leí, primera vez que me leí El nombre de la rosa, me di cuenta que no entendía muchas cosas. Me di cuenta que era, que no estaba comprendiendo, que era importante. Y me puse a investigar mucho de los personajes que aparecían allí, qué sé yo, y a entender quiénes estaban detrás. Eh, y después me metí en el péndulo de Foucault y lo mismo, y lo mismo.
Eh, Me acuerdo, a ver, o sea, la cantidad de cosas que aparecían ahí, la cantidad de autores que desconocía, persas, de todas partes, ¿no? De personajes y personajes, bueno, como con Borges, que uno empieza, no sé, y esto es verdad o no es verdad, ah, es verdad, este existe, y es tal, y en fin, una cosa maravillosa. Esa relación con el occidente, con esa literatura engalanada, y cómo no vamos a referirnos a Marcel Proust. Y aquí me permitieran hacer un juego raro, pero un juego. Hay algo, hay un parentesco grande, a mi juicio, entre Marcel Proust, el escritor de la nobleza, la aristocracia, el escritor decadente, el escritor de, del buen gusto, de la repetición, ese escritor que no puede salir de ese código aristocrático, pero que y con su lentitud, con su infinita, brutal lentitud, con sus 30 páginas dedicadas al niño pensando en el beso de noche de su madre, con páginas y más páginas para la misma cosa, con esa sensibilidad, con ese estupor frente a lo real, eh, con esa sensualidad contenida, esa especie de disipación de fondo que nunca se consuma. Bueno, ese Marcel Proust, eh, que es junto con mucho de la novela inglesa, junto con el retrato de Dorian Gray, no sé, de Oscar Wilde, en fin, junto con eso son esos textos deliciosos, ¿no? Un plato que no puede tener más perfección, que no admite más perfección. Y hay un Proust invertido, el del siglo XXI, que es chileno y que no es chileno al mismo tiempo, que nunca dejó de ser chileno y que dejó de ser chileno al mismo tiempo. Dejó de ser chileno para ser mexicano, aunque vivió casi gran parte de su vida en España. Pero sobre España no dijo una palabra prácticamente. Solo habló de México y de Chile finalmente. Se encerró en España, se exilió en España. Bolaño. Bolaño, ¿qué es un Proust? ¿Qué significa eso? Que tiene todos los recursos de la literatura. Puede hacer todas las figuras literarias, todas. Un jugador excelso, con una técnica brillante. Claro, después viene cuánta sangre corre allí y la intensidad, no es solo la técnica, por supuesto. Pero ahí Bolaño además agarró esa literatura de alta complejidad, de belleza inigualable, y la agarró y se la llevó a los arrabales, se la llevó a la delincuencia, se la llevó al crimen, se la llevó a la sangre latinoamericana, a la muerte, a las protestas, a una sociedad caída, a una sociedad pobre, a una sociedad derruida, a las maquilas mexicanas, a las dictaduras en Chile. Se lo llevó a explorar esos lugares donde lo peor de la existencia humana podía estarse dando. Y construyó allí y entre medio todo conectado con el mundo de los escritores, con esa, y también con el mundo académico, como del orgánico al inorgánico, de la conservación a la anomia. Lo recorrió todo, todo.
Soy un convencido de que Roberto Bolaños era el autor del siglo XXI. Cuando se haga el primer arqueo, primer arqueo real, cuando estemos en un cuarto de siglo, o sea, el próximo año, un cuarto de siglo, o cuando estemos en 25 años más, 26 años más, y estemos en los 50 años del siglo, va a estar el arqueo ahí. No tengo duda de que va a estar Bolaño ahí. No tengo duda. No que va a estar, no que va a estar entre los. No, porque de alguna manera más viene a anunciar esa unión escabrosa, difícil, dura, sanguinolenta, violenta, entre el primer mundo y el tercer mundo. Esa simbiosis de nuestra época. El fin de la ilusión, el infierno de Dante. Como olvidar el infierno de Dante. No voy a entrar en Dante, no voy a entrar en Cervantes, no voy a entrar en Shakespeare. Los doy por sentado, con todo lo que significa. Algún día hago algo más, pero sería agotador. Eh, Bolaño, 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 Borges. Las literaturas exaltadas también, exaltadas. Bueno, eh, Henry Miller, yo, yo, yo. Eh, la exaltación de una vida disipada de placeres, con un estilo increíble. Henry Miller es de esos autores que uno de pronto agarras una página, te quedaste leyendo en la página 65 y tomaste el libro y agarraste la 65 y te pusiste a leer. Vas en la 66 y aparece un párrafo sacado de otro planeta. Eh, A mí lo que me pasa en ese momento es que le pongo el marcador, lo cierro y me quedo ahí porque no se puede después de eso. No se puede seguir leyendo, es como que eso requiere digestión. No se puede hacer nada después de eso. Absolutamente nada. No, increíble. Esos niveles de perfección o de intensidad, en este caso, en el caso de Miller, de imperfección es más en Nabokov, ¿no? Nabokov es esa historia de esa cosa entre rusa, inglesa y norteamericana, o ese delirio también un poco, bueno, entre ruso y también latino, hay algo ahí en ese Nabokov que es un gigante, una, esa violencia, esas vísceras recorriendo. Esa altisonancia, decía, que también está en Neruda. Ese es el mejor Neruda, el más altisonante, el más desquiciado. Mi abuelo fue compañero de Neruda en el liceo de Temuco, compañero de colegio, ¿no? Estaban 2 años de diferencia, pero se conocían bien. Y después se encontraron en España en los años 20. Mi abuelo vivió en España 20 años más o menos. Y hasta la guerra, que tuvo que irse en la guerra. Y, y se reencontraron ahí, se reencontraron. Y claro, y contaba mi abuelo que Neruda desde muy pequeño, era muy famoso en el colegio porque se paraba en la mitad del patio, sé yo, preadolescente, y se ponía a declamar sus poemas allí,
y ya era muy bueno, era con una personalidad desbordante, con esa intensidad, con eso. Bueno, ahí está eso. Eh, pero estábamos hablando de la, de la elegancia. Y la elegancia, ¿qué se puede decir? La elegancia de los bajos fondos, el Conde de Montecristo, Alejandro Dumas. Esa relación, eso es muy interesante, esos libros que logran recorrer desde las élites hasta el mundo arrabalero, hasta el mundo portuario, hasta los sectores delincuenciales de poca monta, eh, hasta el anarquismo de la mayor pobreza y eh, todo ese recorrido es fabuloso, es extraordinario. Eh, y está ahí en el Conde de Montecristo con Dumas. Pero también está un tipo que es argentino, pero que no sé, es como un personaje sacado de un lugar así como una burbuja perfecta de lo que es la cultura occidental. Manuel Mujica Laínez, gran obra, Bomarzo, Bomarzo, una elegancia, una maravilla, uf, Manuel Mujica Laínez es uno de los más olvidados escritores de los grandes, 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 grandes. No se lo pierdan, no se lo pierdan, no se lo pierdan, de verdad. Y Bella del Señor, de Cohen, Bella del Señor. Otra cosa, una elegancia también, una ironía, una sátira, Si ustedes quieren ver a alguien burlarse del funcionario internacional prototípico, pero es que es ver las primeras 30 páginas, son extraordinarias. Si ustedes quieren ver la histeria humana allí, quieren ver el amor, el apasionado amor, la locura, el frenesí, Bella del Señor. Quieren ver la mediocridad, la decadencia, el personaje, el esposo de Bella del Señor, el engañado. No, no. Lo de Mujica Lainez, o sea, perdón, eh, lo de Cohen es increíble, increíble. Bella del Señor, pero imperdible, imperdible. Eh, y bueno, y en esta dinámica de la fluidez, estábamos hablando de Henry Miller, de la fluidez del lenguaje, habíamos hablado de Droguet, de una madre, de todo eso, Virginia Woolf, increíble. ¿Quién puede leer las olas sin sentirse que está en el mar? Ese movimiento, la licuefacción de ti mismo, es una cosa increíble. Toda su literatura es completamente imposible, completamente inusual, también grande, 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 así como esos pilares, como Borges, pilar, ¿no? Pilar, como Dostoyevsky, un pilar Dostoyevsky, un pilar Woolf, un pilar Borges. A mí me pasó con Dostoyevsky a propósito de pilares, una cosa muy, no, para mí fue muy chistosa, o sea, no fue chistosa en su momento, fue un poco dolorosa. Fue un cumpleaños familiar un día, habré tenido, no sé, 17 años, 18 años, algo así. Vuelvo a casa y habían entrado a robar. Estaba la casa abierta, en el comedor habían hecho pipí, señal de hostilidad, de toma de posesión del territorio, eh, y ya se habían robado varias cosas.
Y yo me desesperé. ¿Por qué? Porque una semana antes o una semana y media antes, luego de mucho batallar con las finanzas personales, eh, y luego de mucho ahorrar, había ido a la librería, había llegado a la librería a la que iba siempre, ahí en Huérfano, y había puesto sobre la mesa mi dinero para llevarme las obras completas de Dostoyevsky. Y cuando vi que habían entrado a robar, imagínense, tontería que estaba pensando yo, tuve plena certeza, absoluta certeza, de que los ladrones habían ido a mi biblioteca, habían descubierto ese gran tesoro y se lo habían llevado. Y por tanto, no bien entré a la casa, corrí a la biblioteca. Para mi estupor, para mi sorpresa, si lo miro ahí en retrospectiva, para mi decepción con la humanidad, no se habían robado a Dostoyevsky, no se habían robado ningún libro, por supuesto. No obstante, efectivamente, esa colección o el diccionario de Corominas eran las cosas más valiosas, digamos, que habían para llevarse en casa. Así que, bueno, eh, ¿qué decir de las novelas más de la oscuridad, ¿no? Del- de la oscuridad, pero no así del terror, más que nada, de una reflexión desde el terror, desde el personaje monstruoso, más fantasioso, pero con ese toque de enseñarnos algo de la complejidad del mundo. Mary Shelley, Bram Stoker, importantes, importantes, los grandes libros, grandes libros. Eh, Frankenstein y Drácula. Eh, la idea de lo de Mary Shelley, una cosa formidable. El personaje quizás es deliberado, está poco hecho en el sentido, poco cocido, ¿no? Poco maduro, poco... Pero el personaje parece ser así, parece que el monstruo es eso, o eso es lo monstruoso, esa cosa infantil y cruel al mismo tiempo. Y Bram Stoker es todo lo contrario, ¿no? Es el monstruo curtido por la historia, por los años, por las reencarnaciones, por la sobrevida, por la experiencia. Geniales dos libros. Eh, Esta es la revisión que se me ha ocurrido. Me han quedado cosas pendientes. Las vi pasar de pronto, pero dije, no, me meto por allí, voy a llegar quizás donde. Lo dejo como reflexión del día del libro, atrasada, incompleta, lastimera, eh, pero para mí un gusto, un placer. Eh, yo sé todo lo que sé prácticamente por libro. Eh, Me hice leyendo y viajé leyendo, ¿no? Eh, He viajado poco en realidad. eh, lo que sé de cada lugar lo sé leyendo. Y me resulta una experiencia fascinante. Y ahora que me toca ver el despertar en la lectura de mis hijos, de verlos allí con, con esa pasión, con esa búsqueda de la narrativa, de la historia, de saber qué historia viene, esa avidez, también uno se entiende un poco a sí mismo y en esa búsqueda
de joven, de niño y de adulto, esa necesidad de estar devorándose un buen libro. Costumbre cada vez más presionada, tentada por las circunstancias, eh, a, a su propia rendición, pero que supongo y espero, y si usted terminó de escuchar esto es porque está en ello, supongo y espero que estaremos en condiciones de ejercer una mínima resistencia, supongo.